Qué bueno tener el día de hoy con nosotros a Josh, nos acompaña, también a John, Dave Smith, Donnie y Gabriel Lauren, el Dr. Gray y el Dr. Watts. Y ustedes, estamos alegres que están ustedes con nosotros. Y ustedes son la razón de esta programación, de este servicio. Y yo aprecio a ustedes que nos dejan saber siempre lo que sienten sobre la enseñanza, lo que enseñamos aquí. Disfrutamos que nos escriban en gran manera. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 8, por favor. Pero al Hijo le dijo, tu trono, Dios, es para siempre, jamás. Los tronos tipifican dominio, lo cual en este caso solo puede ser ocupado por la deidad. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Totalmente a diferencia de cualquier otro reino que ha existido y fue hecho posible por la cruz. Padre Celestial, ayúdanos hoy. Úngenos para entregar tu palabra y unge al pueblo para escuchar y recibir tu palabra hoy. Lo pedimos todo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El libro de Hebreos fue escrito, considero, por el apóstol Pablo. Hay mucha controversia al respecto, pero yo todavía pienso que fue escrito por Pablo. Pero de todas maneras, fue escrito, quien lo haya escrito, con un propósito en su centro, ¿no? Había muchos judíos, obviamente, que habían aceptado a Cristo como su Salvador. Y habían entregado su corazón, su mundo cambió, pero Satanás tiene una manera de causar problemas, de causar desaliento, confusión. La persecución tuvo una gran parte en ello, porque cuando una familia judía era salva en aquel tiempo, y en algunas ocasiones la familia literalmente celebraba un funeral para ese familiar. Si ellos veían que se acercaban en la misma calle donde ellos iban caminando, cruzaban la calle para no acercarse a ellos. Mucha gente no podía soportar eso, era muy doloroso, no podían soportar ser rechazados por su familia de esa manera. Así que esa era la ocasión de una gran parte de los judíos abandonando al Señor y volviendo al judaísmo, y ese era el problema. Estaban retrocediendo y volviendo al judaísmo. Entonces, si notan, Pablo ni siquiera empieza este libro como empezó sus otras epístolas, porque él sabía que si era su nombre que estaba allí, la mayoría no lo iba a leer. Así que obviamente él quería que el Espíritu lo leyese. Y él les mostró en este libro, no sé yo cuántas veces lo había leído, pero es algo fenomenal realmente. Y yo escribí el comentario, así que lo leí en aquel tiempo cuando fue escrito, y ahora estoy leyendo esas 800 páginas otra vez. Y aún si lo escribí, es muy bueno. Realmente que lo es muy, muy bueno. Y le va a ayudar a usted a entender el gran plan de Dios. Y si lee solamente una página al día, le bendecirá y le ayudará. El propósito de Pablo al escribir el libro de Hebreos era mostrar la grandeza y la gloria de Jesucristo, y a lo largo del libro él hace a Cristo mejor y mayor que cualquier otro hombre, mayor que el mayor sacerdote de Israel, mayor que los ángeles, mayor que cualquier profeta o apóstol, mayor que cualquier otra cosa. Realmente él hace un excelente trabajo. Y ahora es que Jesús no era un resultado
de la aristocracia de aquel tiempo de Israel. Él iba a la sinagoga cuando tenía, ¿qué edad? John, a los 12 años de edad, cuando él empezaba. Bueno, a los 13 es el bar mitzvah. Bueno, muy bien. Entonces, él, bueno, no era una de las estrellas de la sinagoga, y él iba a una pequeña sinagoga, no iba a la principal. Y él ayudó a su padrastro a ganarse la vida, esencialmente por el fruto de sus manos, decimos así. Josefo dijo que él trabajaba madera, que él hacía yugos para que la familia la pudiese vender. Y yo vi un documental recientemente sobre el tipo de casas que ellos tenían durante esos tiempos, ¿no? 2000 años atrás. Y el narrador dijo en el documental que la casa que le vamos a mostrar probablemente es una como en la que fue criado Jesús. Y era una casa muy humilde, si era el tipo de casa, y yo creo que así era, porque era una casa muy humilde. Él era visto como que no era nada, porque si había que ganarse la vida trabajando de esa manera, era clasificado entre aquellos que decían que eran alguien, eran clasificados como que no valían la pena, ¿no? Cuando él empezó su ministerio, era visto como que no era importante, como ¿qué nos puede decir este? Aunque a los 12 años de edad, él se sentó en Jerusalén en el templo con los abogados más conocidos, más conocedores de la ley en aquel momento, y ellos allí estaban con la boca abierta por las preguntas que él hacía y las respuestas que él daba. Es sorprendente, lo he pensado ya tantas veces, un muchacho de 12 años tan brillante. Y no hay información de que preguntaron de él cuando terminaron la sección y su mamá y su papá lo encontraron y lo llevaron a Nazaret. Ellos no preguntaron quién él era, hasta donde lo sabemos, ¿no? Ellos no le dieron atención en lo absoluto. La palabra que podemos utilizar para describir esto es francamente estúpido. Ellos no le dieron crédito, no le dieron valor por quién él era o de dónde venía. Estaban al borde de Nazaret y allí hay un monte, el monte donde lo llevaron allí para lanzarlo de allí cuando ministró la última vez en Nazaret. Pero ese monte está detrás del Valle de Megado, realmente un lugar muy bello. Y yo no dudo en lo absoluto de que Jesús, para estar a solas, se sentó allí cientos de veces cuando era un joven, estudiando los rollos, porque él tuvo que estudiar tanto como nosotros lo tenemos que hacer. Así que la jerarquía de la nación no le dio lugar en lo absoluto. Pero aún así, él era el más brillante de cualquier ser humano en Israel de aquel tiempo, si lo reconocían a él así o no. Así que el apóstol Pablo, aunque él nunca vio a Jesús, no hay registro de que él lo haya visto, pero él lo vio en su corazón y él quería mostrar a Israel: si ustedes retroceden y vuelven al judaísmo y ustedes ignoran lo que Dios ha hecho por ustedes, ustedes están
haciendo un intercambio por lo peor, la peor negociación de la historia. Y eso es lo que representa el libro de Hebreos. Permítanme hacerles esta pregunta, hermanos. ¿Piensan ustedes que él tuvo mucha lectura de este libro, el libro de Hebreos? No sabemos cuánto él lo pudo hacer o no, ¿correcto? En lo que refiere a lo que él hizo para presentar a Cristo. Me refiero para que ellos se diesen cuenta que ellos estaban con un diamante enfrente de ellos. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, no hay registro físico de quién recibió la epístola. Yo siempre he pensado que tenía más sentido considerar eso. En cuanto a los judíos en Jerusalén, los cristianos Yo también también, lo pienso así. pero no tenemos información en su efecto, su impacto. Sí sabemos que en el 70 DC la oportunidad de regresar al templo y a la adoración fue eliminado. Terminó. Entonces no sabe qué peso tuvo este libro. No en su distribución. La gente aún está discutiendo su dirección, quién lo escribió, a dónde se fue. No tendría sentido escribirlo después del año 70 DC, porque ya no era posible regresar al judaísmo como antes. ¿Cuántos cristianos hoy día, hablando del tiempo presente, abandonan al Señor? Se apartan de Él, se apartan de su salvación por el desaliento. Muchos. Creo que el desánimo es el problema más grande y una vez más pudiéramos conectar eso a un problema de pecado, pudiéramos conectarlo al engaño. Hay muchas cosas que pueden desanimar a una persona sin entender la justificación, sin entender la santificación, pensando que tenemos que ganarnos nuestra relación con Dios o ganarnos algo fuera de fe en Cristo, solo para establecer una relación. Muy a menudo puede tomar crear una gran carga en los creyentes, y lo hemos escuchado una y otra vez. Es demasiado difícil, no puedo, ya lo he intentado. Y ese tipo de declaración es indicativo de una persona que está luchando por entender la justificación por fe, la santificación por fe. ¿Cuántos retroceden porque sus amigos se tornan en contra de ellos? No tengo idea, para ser honesto. La presión de dejar la fe va a ser multifacética, no va a ser solamente un evento en la vida de todos. Todos nos enfrentamos a los ataques de la duda, el temor, la oposición, circunstancias que desaniman. Y eso es algo común, pero al mismo tiempo, una manera de cómo saber quién ha hecho algo, por qué razón. Simplemente puedo decir yo del lado opuesto de esta situación, entender qué es lo que Cristo hizo por nosotros y poniéndolo bajo un papel de lo que Cristo ha hecho por nosotros, y de amarlo hará que el cristiano esté en paz cuando entendamos esos principios. Si entendemos cómo vivir para Dios, entonces no nos desanimaremos cuando fallemos, porque somos propensos a hacerlo. Es inevitable pensar que nunca vamos a fallar y es una expectativa irracional. Todo esto añadido para tratar de hacer que la gente se aleje y destruya su fe, como Pedro, su fracaso, pero Jesús le dijo: yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y eso sucedió por causa del fracaso. Una vez más, tantas circunstancias, tantas situaciones y tantos problemas y presiones que pueden hacer que alguien cambie. Otra pregunta que podemos hacer en lo que refiere a esto es:
¿Cuántos dicen que han probado la cruz en lo que refiere a la santificación y retrocedieron a las obras? Realmente yo creo que ese es un tema más, digamos, mayor, más que cuántas personas. Y tenemos que hacer la pregunta, ¿cuántos dicen, bueno, yo traté la cruz pero no funcionó para mí? Me gusta la respuesta que usted dio 15 años atrás. La cruz siempre funciona. Nosotros no trabajamos muy bien. Entonces yo creo que la pregunta que tenemos que también hacer o enfocarnos en ella es cuántas personas se apartan de la obra terminada por Cristo para santificación, abandonando eso y volviendo a las obras. Yo sospecho que ese número es bastante amplio. Siempre trato de alentar a los estudiantes. Cuando yo estaba en el instituto bíblico, habían personas que eran tan talentosas y dotadas, podían predicar excelentemente y tocar instrumentos, podían cantar, y ellos pensaban que la persona va a hacer diferentes cosas para Dios. Y ahí estábamos ya 22 años después, y algunas de esas personas con las que yo fui a la escuela no solo no están en el ministerio, pero ni siquiera le sirven al Señor. Y le digo a los estudiantes, lo que sea que nosotros hagamos, tenemos que mantener nuestra fe anclada en Cristo y la cruz, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, porque 20, 30 años de hoy, yo no quiero encontrarme con ustedes, ver lo que están haciendo y ver que se alejaron de su relación con Dios. Solamente fe en la cruz nos va a dar esa fe arraigada, que no importa qué es lo que pase a nuestro alrededor, no vamos a alejarnos del Señor, pero necesitamos tener el objeto correcto de fe, y lo vemos todo el tiempo. La gente en la vida vamos a pasar por cosas terribles, muerte en la familia, vamos a tener un reporte malo del doctor, vamos a tener problemas financieros, de lo que sea, financieros, domésticos o lo que sea, pero todo eso contribuye a esa situación que, miren, yo les quiero decir que como Dios como mi testigo, mi fe está profundamente en el Señor, y no importa qué es lo que suceda, yo no voy a perder mi relación con Dios. Yo no voy a permitir que alguien más cause que yo pierda mi relación con Dios. Hay tanta gente que se aleja de la iglesia y dicen que están desconstruyendo su fe y están reexaminando lo que siempre se les ha enseñado, y están desilusionados con lo que a ellos se les ha enseñado en la iglesia, y han sufrido abuso en la iglesia, y dicen, bueno, están desconstruyendo, y es algo popular. El problema es que cuando desconstruyen su fe, no vuelven a construir su fe y no vuelven al Señor, porque no entienden cómo vivir apropiada y correctamente para Dios, así que no saben cómo combatir y cómo poder tener la victoria sobre el pecado. Desafortunadamente en la iglesia ha habido abuso, han habido personas que han abusado de otras personas, pero no importa qué suceda en este día, tenemos que caminar sabiamente y tenemos que decidirnos, y no importa qué es lo que pase, no podemos alejarnos de Dios. Hay tanto dolor, tantas historias que existen, tanta desconstrucción y énfasis existente, que yo estoy aquí para decirles que yo le doy gracias a Dios por la iglesia. La iglesia no es perfecta porque está hecha y bueno, son seres humanos, y en vez de la iglesia tenemos que enfatizar la sanidad de la iglesia y la salud de la iglesia. Y si la iglesia está aquí para nosotros, y si Dios se ha movido en nuestra vida y ha hablado en nuestra vida, le doy gracias a Dios por los pastores y por las iglesias. Y yo creo que Dios no ha terminado con la iglesia, y que Dios tiene un plan y un propósito para la iglesia, pero la iglesia tiene que hacer que su objeto correcto de fe esté como debe estar, y tenemos que regresar a Cristo y el crucificado y lo que Él hizo en el Calvario. Quiero animar a todos el día de hoy, escuchando o aquí, que no importa qué es lo que esté pasando, yo no estoy tomando nada a la ligera, porque yo sé que han sufrido diferentes cosas. Yo he sido pastor de personas y los he visto pasar por cosas que no le deseo a nadie, pero no importa lo que pase, no podemos alejarnos de Dios. No podemos permitir que nadie cause que nos alejemos de Él. Cualquiera que sea la circunstancia, tenemos que arraigarnos. 10, 20, 30 años de hoy, aún más importante es si ellos pastorean una iglesia grande. Sin embargo, yo quiero saber si ellos aún le sirven a Dios y si aún tienen una relación con Dios. Eso es lo más importante de todo. Nosotros estuvimos predicando, creo que en Kansas City, Missouri, en un coliseo que vi allí, y un caballero se me acercó después, bueno, antes del servicio, perdón. Me dijo, hermano Swaggart,
hay una dama aquí atrás, y había muchas personas allí, que estaba ella estaba abajo, ¿no? Vamos a decir, allí habían 200 personas esperando por nosotros, ¿no? Mucha gente del servicio, gente que trabajaba allí, todo eso. Y esta joven quiere saludarle, entonces yo fui a la parte de atrás y esta señora se me acercó y yo no la conocía, me dijo, hermano Swagger, no creo que usted me recuerda. Y cuando me dijo su nombre, yo no podía creer lo que estaba yo viendo, ¿no? En nuestra pequeña iglesia, allí en Ferry, Luisiana, allí teníamos tal vez 25 o 30 personas solamente. Y esta joven en aquel tiempo era una niña, y tal vez ella tenía 14 o 15 años de edad, y ella empezó a llegar a la iglesia y entregó su corazón a Cristo. Y eso es un poco inusual el ver una adolescente de esta manera, y ella, bueno, vino a ser salva. Ella entregó su corazón al Señor y bueno, no era que habían 5 adolescentes allí, tal vez habían 5, y lo dudo. Pero su papá le había dicho a ella que si ella seguía, o bueno, si dejaba de ir a la iglesia, ella no quería ir a la iglesia, si dejas de ir a la iglesia, yo voy a pagar por tu educación en la universidad y puede ser lo que tú quieras hacer y yo voy a cubrir el gasto de tu universidad. Y mira a tu hermano, él va a terminar la universidad allí, pero ella no dejó que eso la afectase. Y sucede que le dijo, gracias, papá, pero yo estoy sirviendo a Jesucristo. Él es mi Señor y allí me voy a quedar. Y él se molestó, pero bueno, no dijo nada más. Sucede que ella me contó que ella ya ahora era una abogada. Cuando la vi, su hermano se graduó de la universidad de aquí, de Luisiana, LSU, robó un banco un mes después y terminó en la prisión. Y el dinero de ese padre pues fue malgastado. Y esta joven, que ya no era una joven, era una mujer, esta mujer estaba allí y ella ahora era una abogado y a pesar de lo que su papá había dicho, ella vino a hacer todo lo que él quería. Pero su vida, ella me dijo, yo sigo viviendo para Dios, todavía sigo sirviendo a Cristo. Y aparentemente la pregunta que usted hizo es importante para Dios, porque Él hizo que Pablo escribiera el libro de Hebreos y Gálatas. Ambos libros querían tratar con gente que estaba tratando en el acto de alejarse de servirle a Dios de la manera como uno solo puede. Satanás está atacando fuertemente para atrapar las almas de los hombres y mujeres. Pienso en Nabad. Acá vino a él y le dijo, yo quiero tu viñedo. Yo te daré lo que quieras. Así es. Y te daré una mejor viña y todo lo que quieras, dinero, lo que sea. Y Nadab dijo, no está a la venta. Esto era más que un pedazo de tierra, era su heredad del Señor. Y terminó porque él no quería venderlo ni dárselo a Acab. Su esposa lo mandó a matar, Jezabel. Así es. No mucha gente está dispuesta, pero Jesús dijo, si van a vivir para mí tienen que perder su vida. Él no estaba hablando de algo físicamente, estaba hablando de espiritualmente. Pero si tienes que perderla físicamente, será mejor haciendo el cielo su hogar que ir en contra de. Entonces Dios aparentemente cree que lo que usted pide es un gran problema. Hay mucha gente
que está siendo distraída, está siendo tentada en darle la espalda a Dios. Lo único que podemos decir es que yo no estoy a la venta en Muy bien. ningún precio. Excelente. Saben, yo soy un poco bautista en algunas de estas cosas, en este sentido. Cuando realmente venimos a conocer a Cristo, usted no le huye o no se aparta de Él fácilmente. Sé que los bautistas dicen que usted no se aparte en lo absoluto, tal vez se puede desalentar, dicen ellos, y tal vez se aparte un poquito, pero no completamente va a abandonar su fe. Estaba yo pensando en la pregunta que usted hizo sobre qué causa que la gente se aparte, y mi mente fue a Judá, y allí el Señor tenía 12 discípulos, 12. Uno se apartó. Realmente, ¿qué estaba sucediendo allí en la mente, en el corazón de Judas? Ninguno de nosotros sabemos, obviamente, pero la realidad, él vio los milagros. Él vio ese gadareno liberado de fuerzas demoníacas. Él vio la joven que fue sorprendida en adulterio y la misericordia y la gracia que se le extendió. Él vio cuando en el mar de Galilea Vio al ciego vio Bartimeo. al ciego Bartimeo y aún se apartó. Yo no entiendo. Satanás y el pecado es un engañador muy fuerte, pero esto es lo que puedo decir. Nuestro trabajo como predicadores es contar la historia una y otra vez, contarla claramente. Es una bella historia. La historia de Jesús es la historia más bella del mundo. Y cómo una persona que completamente la conoce puede apartarse de él y avergonzarse, yo no lo puedo entender. Conozco demasiado del Señor como jamás me puedo apartar de alguien tan maravilloso, tan bello. Así que tenemos que hacer lo mejor que podamos para hablar de lo bueno que Dios es y Cristo es, y eso es todo lo que podemos hacer. Con eso, el Espíritu Santo es todo lo que podemos hacer. Amén, así es. En esencia es lo que Pablo les decía a los judíos en Jerusalén, si fue en Jerusalén, lo mismo que usted acaba de decir. ¿Cómo se pueden apartar? ¿Cómo pueden apartarse? Considerando lo que Dios ha hecho y cómo ha cambiado su vida. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo es que la gente puede hacer eso? Porque sabemos que hay una gran diferencia entre los salvos y los que no son salvos. Y la persona que ha sido salva y conoce al Señor, ¿cómo es que pueden apartarse de eso? Me gusta lo que el doctor Dave dijo. Yo no me voy. Cuando usted ha probado la bondad de Dios y sus pecados han sido cubiertos por la sangre, ¿cómo se puede alejar? ¿Cómo puede usted alejarse cuando ha experimentado el poder de Dios en su vida y llega a la realización de lo que Jesús ha hecho por usted? Es como que un peso ha sido quitado y cuando usted sí se resbala o comete un error, la gracia de Dios es suficiente para cubrir todos sus pecados. Es inimaginable cómo alguien puede escoger alejarse de Dios. Jamás en toda mi vida he considerado jamás el abandonar a mi Señor. Tal vez sea yo patético, tal vez te canses de trabajar conmigo, Señor, pero me tienes en tus manos. Yo no me voy a dar por vencido por la gracia de Dios. Y he visto días difíciles, pero gracias a Dios que esos días ya parece que no son nada. El hermano Smith lo mencionó, que algunos de nuestros hermanos y hermanas en este mundo se están enfrentando físicamente a persecución. Aún en este día, algunos van a perder su vida por su fe en Dios y necesitamos orar por la iglesia perseguida y necesitamos recordar cuán bendecidos somos aquí en Estados Unidos, que podemos reunirnos y tener servicios y no tenemos que preocuparnos de ser puestos a muerte, porque esa es una realidad para mucha gente en todo el mundo. Exactamente, exactamente. Si pudiera presentar 2 puntos, y es una conversación excelente que tienen ustedes. Primeramente, lo que Gabe presentó. Mucha gente ha intentado la cruz y dicen, bueno, no funciona para mí. El problema es que se desaniman, pero
pero se rinden rápidamente. Y hemos hablado antes de cómo muchos cristianos tienen como una fe de comida chatarra. Por ejemplo, llegan a la ventanilla y esperan la entrega de cualquier cosa, de lo que sea que están buscando a Dios, así que no lo entienden y asumen que bueno, no funciona, entonces ellos van y se mueven a otra cosa. Y por eso es que tenemos una iglesia moderna que está tan llena de modas que pasan de una cosa a lo próximo y no funciona. Pero en este caso, si alguien no se rinde, sino que continúan confiando y creyendo en Dios como ustedes han estado compartiendo, la cruz funciona y podrán ver al Espíritu Santo comenzar a moverse en sus vidas y corazones si es que continúan buscando a Dios para poder adueñarse del mensaje de la cruz. El problema es que nosotros no funcionamos bien. Ese es el punto, pero la gente se rinde tan rápido. Y otra cosa que yo creo que podemos mencionar, algo que se está mencionando en el capítulo 2, el autor de Hebreos, que creemos que es Pablo, trata con esto y es la palabra de apatía. Ahora no se declara claramente, pero se implica y se insinúa cómo escaparemos si ignoramos una salvación tan grande. Probablemente había una apatía con respecto a la salvación, que podría explicar por qué fueron tan rápidos, junto con la persecución, pero por qué fueron tan rápidos en traer algunos de los elementos de la ley para poder volver a la ley. El día de hoy en la iglesia, y usted mencionó a la situación moderna, hay un espíritu, en mi opinión, hay un espíritu de apatía que ha vencido, que ha abrumado al cuerpo de Cristo. Sé que hay batallas que debemos esperar, y si estamos haciendo la obra de Dios, ¿ustedes creen que Satanás se va a quedar sentado para verlos nada más? No, hay una apatía con muchos creyentes, lamentablemente, y es casi como la idea de tratar o de querer tener una vida santa. Algo, ni siquiera entra en factor, más que nada se trata de reunirse, divertirse y después vivir su vida diaria. Y esa apatía creo que se ha hecho un problema muy grande. El problema es, ¿los cristianos realmente están buscando a Dios o no? Y no estoy hablando de orar por su comida, sino confiar en Dios realmente. Acabas de tocar algo, no lo están haciendo y ese es el problema. Y eso nos lleva a un desglose, una descomposición de toda faceta de su Leí vida. recientemente un relato de cuánto tiempo los predicadores toman en oración y fue sorprendente. Cerca de 2 minutos a la semana. Era casi nada. Y hay ahora todo tipo de denominaciones, ¿no? Pero lo que acabas de decir es realmente uno de los mayores problemas. No hay una vida de oración. Número 2, no hay un estudio de la palabra. Ahí está, y es lo que es. Pero cuando hablamos de la cruz, la mayoría ni siquiera piensan en una profundidad para tratar de vivir para Dios. Realmente, y así hay millones en las iglesias en todo el mundo que dicen que son salvos y realmente no lo son. Realmente no son salvos, nunca han nacido de nuevo. Y bueno, volviendo a lo que dijimos al principio, yo creo que el problema de aquellos que realmente son salvos, que son cristianos, ese desaliento es uno de los peores problemas que tienen. Y eso puede ser realmente curado por la cruz, como dijimos anteriormente. Y si ese creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, y cada vez que yo me encuentre diciéndolo, ¿no? Señor, yo te doy tantas gracias por lo que has hecho por mí. Mi fe está en ti y lo que hiciste por mí en la cruz. No está en mí la fe o en nadie más, ni tampoco está en la iglesia o en sus rudimentos, sea como sea, sino que está en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. El Espíritu Santo honra eso, Él honra eso y Él va a venir y llegará al rescate, pero nosotros tenemos que entender que estamos en una batalla. Nosotros no tenemos una lucha contra carne o sangre, sino contra poderes y principados, huestes de maldad en regiones celestes. Así que es una batalla fuerte, pero es una buena batalla, la buena batalla de la fe. Pero
Realmente no hay nada como predicador que le pueda decir, usted puede aprender la cruz hasta que la pueda deletrear al revés, de 10 maneras, pero el diablo todavía le va a atacar. Él va a tocar y tomará toda oportunidad para dañar su fe y desalentarle, para hacerle sentir como que no es nada, pero permítame decirle en todo eso, Dios le ama, Él le ama. Él le ama. Lo decimos una y otra vez. Dios, ayúdanos a no levantar gente que se dé por vencido. Fracasados no. Dios puede ayudar a alguien que falla, claro que sí. Y que trata de levantarse. Él le va a ayudar a levantarse. Amén. Gloria a nuestro Dios. Pero si usted se da por vencido, no hay nada que pueda hacer el Señor. Ya no puede trabajar con nada. Usted no se dé por vencido. Señor, yo te amo. Y en la mayoría de los casos, nuestros fallos vienen como resultado de que no estamos viviendo tan cerca de Dios como debemos. Y pídale al Señor que le perdone, levántese y siga caminando. Alabado Dios. Muy bien, se nos está terminando el tiempo. Hebreos. Capítulo 2, Dani, por favor, versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, Declara el verdadero hombre Cristo Jesús. por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con el óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, la palabra compañeros aquí está hablando de ángeles y no está hablando de otros hombres y mujeres o jóvenes en lo absoluto. Sí quiero ver la iniquidad acá, es importante. Es el Señor que está hablando aquí. Él ama la justicia y odia la iniquidad. Yo temo que nosotros como cristianos no entendemos verdaderamente lo horrible que es el pecado. No me parece que lo entendemos. Y el pecado, mire, Dios lo odia y nosotros debemos odiarlo también. Yo no quiero ser crudo, pero hay personas, no le conozco, yo no sé quién es usted, en esta audiencia, y estoy seguro, por la televisión también, que hay pecado en su vida, actualmente. Y permítame decirle, a menos de que esa situación se vaya, y es algo recurrente una y otra vez. Es el esfuerzo de Satanás para robar, matar y destruir. El esfuerzo de Satanás de destruirle, eso es lo que él quiere hacer. Y él tiene éxito muchas veces para destruir. Así que remueva eso de su vida, de ese pecado, y usted puede tener esa libertad fácilmente. No es difícil, no es difícil. El problema que tenemos es que muchos cristianos, o lo voy a decir de esta manera, todos los cristianos deben odiar el pecado, pero hay muchos cristianos que aman el pecado. A usted le gusta el pecado en el que está y está cometiéndolo. Y recuerde lo siguiente, que eso no se va a quedar estático. La situación empeorará y empeorará, porque Satanás quiere destruirle. Eso es lo que él está buscando hacer, totalmente destruirle. Y usted no tiene que permitir que eso suceda. El Señor Jesucristo puede. Ahora, tenemos otro problema. Muchos cristianos les gusta su pecado, les gusta lo que están haciendo que está mal, no quieren abandonarlo, no quieren dejar eso, lo que está sucediendo en su vida. Y hace excusas y presenta excusas. Bueno, otros los hacen y se salen con la suya, no les afecta. El pecado no es algo con lo que se debe de jugar. La Biblia dice que el Señor odia la iniquidad. Eso quiere decir que nosotros también debemos odiarla. Bien. Este pasaje en Salmos 45, aquí lo tenía, ya no lo tengo. No pierdas tu idea, por favor.
voy a decir lo siguiente. Los salmos, es sorprendente la cantidad de veces que los salmos son citados en el Nuevo Testamento, citados por la gracia de Dios. Realmente es sorprendente. Te interrumpí, adelante. Bueno, solo quería decir que Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Versículo 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así que podemos ver que básicamente es casi palabra por palabra lo que se dice en Hebreos, y en versículo 8, en vez de, dice aquí, pero tu hijo el trono, esto está hablando del hijo que repite eso mismo, que amaste la justicia y la iniquidad. Así que el escritor de Hebreos está enfatizando el hecho de que Jesús es Dios, que no hay duda alguna aquí. La primera persona de la Trinidad le está diciendo a la segunda persona de la Trinidad que al Hijo dice, tu trono, oh Dios. Entonces están enfatizando sin duda alguna que Jesús es Dios, porque es importante tener un entendimiento apropiado de la Trinidad. Hay mucha confusión entre la gente, entre la Trinidad y no, básicamente el Salmo 45 es paralelo a Hebreos y no hay duda alguna de que Jesús es Dios. Claro que sí, sí. Y volviendo al versículo 8, dice, el cetro de justicia es el cetro de tu reino. Usted está en un reino. Usted es parte del reino de Dios. Qué gran privilegio, qué gran gozo el ser parte del mayor reino en la faz de toda la tierra. 1.000.000 de veces mejor que cualquier otra cosa. No hay nada que se pueda comparar. Y nosotros debemos dar gracias a Dios cada día de nuestra vida que estamos en este reino, y usted llega acá naciendo de nuevo, y yo sé que ya ha nacido de nuevo usted. Así que gracias a Dios por este reino en el que estamos, y es un reino. Alabado Dios. Adelante, Donnie, por favor. Vamos al versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Proclama a Jesús el Mesías como el Creador. Y los cielos son obras de tus manos. Presenta el hecho que solo la deidad podía hacer tal cosa, y ahora está hablando de los planetas, está hablando de los cielos. Y eso es algo muy importante, es algo bastante importante. Tomaste la evolución en la universidad, tuve que estudiarlo. A eso me refiero, tuviste que estudiarlo. Nosotros seguimos hablando de lo mismo, la primera causa. Sí. ¿Qué o cuál fue la primera causa? ¿Qué dicen los maestros? ¿De dónde viene la primera causa? Tenían diferentes cuentos de hadas para eso, pero hermanos, realmente no tienen ni siquiera una respuesta conclusiva. De acuerdo a lo que yo recuerdo, la comunidad científica aún está en desacuerdo sobre algunos de estos puntos. Ellos no tienen la respuesta, que creo que usted lo mencionó el domingo en su mensaje y tiene toda la razón. El hecho es de que, aunque podamos irnos al principio de lo que ellos creen, siempre hay algo antes, porque siempre tiene que haber algo preexistente para que el Creador hubiera podido hacer con lo que se comenzó, pero siempre tienen suposiciones. Sin embargo, nosotros tenemos la respuesta en la palabra de Dios, Jesucristo. Así es. Y la Biblia dice claramente que Él es el Creador. Amén, así es. Él es eterno y Él lo creó. Él creó todas las cosas y sin Él nada hecho fue hecho. Y aún con lo que se ha creado, en esencia es descartado y hay un gran cambio en el futuro. Él jamás cambiará, Él jamás cambia. Él es eterno, pasado, presente y futuro. ¿En algún momento tuviste algún argumento con un profesor hablando de la evolución? Bueno, quería yo sacarme un 10 en esa clase. No discutí mucho, no, en serio. Bueno, sí, tuve varias discusiones. Cuando se enteraban de que yo era cristiano, es interesante, ellos ya sabían todo lo que yo creo. Sí, lo sabían ellos así. El punto es que ellos saben qué es lo que la Biblia dice. Entonces, de acuerdo a lo que yo les decía, ellos decían, bueno, por supuesto que tú crees eso, eres cristiano. Y entienden, ¿verdad? Entonces todo lo que yo decía venía de la Biblia y ellos ya lo sabían, conocían el argumento, así que no había mucha discusión. Una de las cosas que quiero mencionar es que, y esto es para estudiantes y a todos los que vienen a las discusiones, jamás permitan que ustedes lleguen al lugar como cristianos
en el que ustedes quedan fuera tratando de defender la Biblia. No traten de ponerse a la defensiva. Ustedes entran a la conversación con el entendimiento de que la palabra de Dios es verdad y es verdadera. Ustedes permitan que ellos defiendan su ridícula filosofía. La palabra de Dios es verdad. No la traten de defender. Ellos van a tratar de ponerlos a la defensiva y yo no tengo parte con eso. No vamos a asumir. La Biblia es verdad. Ustedes díganme a mí por qué es que lo que ustedes dicen es verdad. Es palabra de sabiduría. Ayuda en la conversación bastante. Así es, así es. Sing grace, how sweet, oh the sound, oh that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.